Vamos a ver hoy en este servicio la doctrina de la creación. Isaías 45, versículo 11 y 12. Isaías 45, verso 11 y 12, dice así. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. El ser humano está muy intrigado en descubrir el origen de la vida en este planeta y el orden tan exacto que tiene el sistema solar y toda la galaxia en general. Y en su búsqueda por saber el origen de la vida han surgido varias teorías. Una de ellas, y solamente diré tres, de las más conocidas es el Big Bang, la gran explosión, que consiste en la teoría de una mezcla de gases que se colisionaron tanto que da lugar a una explosión tras su calentamiento. El choque de la Luna con la Tierra y que mágicamente dio lugar a muchas maneras de vida distintas en el planeta Tierra solamente. Otra teoría es la evolución, propuesta por un hombre antes que Darwin, pero conocida por Darwin. Propone que la vida se originó en el mar hasta que uno de esos animales logró salir del agua y adaptarse a una forma de vida terrestre para llegar en su evolución a un Homo sapiens y de allí surgir el hombre, nosotros. Y está también la teoría creacional. La teoría creacional es la propuesta de que un ser supremamente inteligente creó todas las cosas en esta tierra, sean visibles o invisibles. Esta es la que nosotros creemos. De hecho, para nosotros no es una teoría, sino es algo que reconocemos como una gran verdad que Dios ha dejado para nosotros. No creemos en la teoría creacional. Es una verdad que nosotros tenemos muy bien arraigada, hermanos, en nuestra profesión de fe. En Hebreos capítulo número 11, por favor, y versículo número 3. Hebreos 11, 3. Hebreos capítulo 11 y versículo número 3. Hebreos 11:3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es lo que nos lleva a estar convencidos de que nada de esto que vemos, mis hermanos, cosas tan hermosas, fue producto de suerte ni casualidad, sino la obra de arte de un excelentísimo diseñador llamado Dios. Las personas que rechazan la creación, la rechazan porque carecen de fe. Es indispensable tener fe para creer en la creación hecha por un Dios. En Salmos 19, por favor, y versículo número 1. Salmos 19, 1. Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia establece que la prueba más grande de la existencia de Dios es la creación. La Biblia no intenta probarnos que Dios existe, la Biblia da por sentado que Dios existe. Pero una de las maneras o una de las muestras que la Biblia nos da para probar la existencia de Dios es a través de la creación. Salmos 8, versículo 3.
Salmos 8 y versículo número 3. Dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 1. Has puesto tu gloria sobre los cielos. 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Si miramos atentamente a la creación, mis hermanos, nos podremos dar cuenta de que está tan perfectamente organizada que es inevitable y también indudable de que hay un Dios, mis hermanos. ¿Está poniendo atención? Si miramos, se lo vuelvo a repetir, a la creación, nos daremos cuenta de que está diseñada tan perfectamente que eso muestra que hay un Dios detrás de todo eso. Ahí mismo en el Salmo 8, versículo 6, dice, le hiciste al hombre señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Si miramos a la creación, nos podremos dar cuenta de que su orden apunta al que Dios de la Biblia, mis hermanos, es real. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dio una potestad y era tener potestad por encima de todos los animales terrestres y acuáticos y también de los que vuelan, ¿sí? Si usted analiza, el hombre no está incluido en la cadena alimenticia de ningún animal, ni siquiera las ballenas orcas, que son conocidas como las ballenas asesinas, comen humanos. Ahora, es por supuesto que puede surgir, hermanos, una muerte debido a un encontronazo con un león. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Pero el hombre no está, hermanos, en la dieta de algún animal. Se cumple lo que dice la Biblia. El hombre está por encima de los animales y no está incluido, hermanos, en la cadena alimenticia del reino animal. Lo que nos hace darnos cuenta que el orden de la creación viene, hermano, que viene en la Biblia, se ve reflejado en la vida diaria, cotidiana y real, y que por lo tanto nos lleva a asegurar que el Dios de la Biblia es real, verdadero. ¿Me está poniendo atención? La tierra tiene el tamaño ideal para albergar vida. Si la tierra fuera más pequeña, por un poquito, o si fuera un poquito más grande, sería incapaz, mis hermanos, de albergar la vida. Si fuera pequeña, se enfriaría. Si fuera más grande, se calentaría y la vida no sería posible en este planeta. Y tiene las medidas tan exactas porque Job dice que fue Dios quien fundó las medidas de la tierra. Y por eso ahora aquí podemos vivir. En el sistema solar, Júpiter es un planeta tan grande, mis hermanos, que se encarga de desviar asteroides para que no lleguen al planeta Tierra. Eso no es casualidad y no es suerte para los seres humanos. Es el cuidado que Dios ha dado para su creación, mis hermanos. El cuerpo humano y el desarrollo de un nuevo ser en el vientre de una mujer son cosas tan espléndidas que muestran a un Dios, mis hermanos, que solo Él puede hacer esto. La creación es la prueba más grande de que Dios existe. Romanos 1, versículo número 20, por favor. Romanos 1, 20. Romanos capítulo 1, versículo número 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la Biblia está mencionando que la manera en que nosotros podemos darnos cuenta de que hay un poder, una deidad, hermanos, en el superior al ser humano, es a través
de la creación. Los que no creen en Dios porque no le han visto, no tendrán excusa al ser juzgados y lanzados al infierno. Porque estas personas han visto la obra directa de Dios, la creación. En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 13, por favor. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo lo creado, mis hermanos, glorifica a Dios. El hecho de que el hombre no quiera reconocer al Creador es una gran falta de respeto, porque el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Usted es creación de Dios y debe dar gracias por haber sido creado. ¿Me escuchó? La razón por la que muchos no quieren reconocer al Creador es porque el pecado afectó a toda la creación. El pecado no solo afectó al hombre y a la mujer, afectó a toda la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso castigo a la serpiente, puso castigo a la mujer, puso castigo al hombre, y en el castigo al hombre se le dice que la tierra produciría espinos y cardos. La creación fue afectada en su totalidad, mis hermanos, por el pecado. Y Dios, hermanos, si usted analiza en Romanos 8, nos ha mostrado que Dios tiene la intención de librar absolutamente a toda la creación de los efectos del pecado. Romanos 8:19 dice así. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, cuando Cristo venga a establecer su reino milenial en esta tierra, la tierra será libre del efecto del pecado. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Colosenses 1:15, la palabra de Dios dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si hablamos de creación, se tiene que hablar de Cristo, hermano. Y aquí comenzamos con oposiciones hacia las doctrinas falsas de los testigos de Jehová y de los católicos. En primer lugar, Cristo no fue creado. La palabra imagen viene del griego eikon, que significa manifestación. La palabra opuesta sería homoioma, que mostraría que Cristo es alguien creado, pero no usa homoioma, utiliza eikon, que significa manifestación, es decir, este texto está diciendo que Dios es enteramente manifestado en Jesucristo. Cristo no fue creado, Cristo es el creador de las cosas. Y en el texto que sigue, en el número 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El argumento de los testigos de Jehová es que ellos dicen, es que en el texto 15 menciona que Cristo es primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primero. Y ellos comienzan a decir, pues mira, si Cristo es el primogénito de la creación, eso quiere decir que Cristo fue creado primero y después todas las demás cosas fueron creadas. Y esa es una
Mentira. Eso no es verdad. Y ahorita vamos a ver que muy por lo contrario, Cristo en lugar de ser creado, es el creador. De hecho, el texto 16 y 17 lo presentan claramente. Sí, pero respecto a la palabra 15, del versículo 15 del primogénito, mis hermanos, si usted sigue leyendo el verso 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia significa mérito. Tener favoritismo antes que lo demás. Cristo recibió el mérito de ser el primero en todo. Cristo recibió, según 1 Corintios 15:23, es el primero de la resurrección. Según Romanos 8:29, Cristo es el primero entre los hermanos. Según Colosenses 1:15, Cristo es el primero de la creación. No que haya Él sido creado primero, sino que Él existió primero antes que toda la creación. Cristo no es creado. Cristo es el creador. ¿Me está entendiendo? Decir que Cristo fue creado primero sencillamente por la palabra primogénito es absurdo. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vemos que Cristo se presenta a sí mismo como el primero y el último. El postrer. Entonces, si basamos nuestra lógica a ese comentario de que por la palabra primogénito Cristo fue creado al principio, podemos nosotros también decir que Cristo fue creado al final, porque Él dice que Él es el último también. Es absurdo, mis hermanos, lo que enseñan estas personas de decir que Cristo fue creado sencillamente porque dice la palabra primogénito. El texto 15 se analiza y se interpreta fácilmente con el texto 17, y el texto 17 nos explica a qué se refiere el verso 15. Cristo está en primer lugar antes que toda la creación. Cristo existió antes que toda la creación. Él no tuvo principio y la creación sí. Él es antes, Él fue primero que todo lo demás creado. Y Él persiste como creador. Amén. Cristo, hermanos, no es creado, Él es el creador y quien sostiene toda la creación. Si usted se fija en el verso 17, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo mantiene la creación. Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4:11. Dice así, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es este Señor de que se habla en el texto 11? Hermanos, ¿se están poniendo atención? ¿Quién es este Señor de que se está hablando en el texto 11? Es de Cristo. ¿Cómo podemos saberlo? Vaya un poquito más atrás al versículo 8, casi al final del versículo dice, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjese y compare con Apocalipsis 1:8. Cuando Cristo se presenta, Él dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, que el personaje de Apocalipsis 1:8 es el mismo personaje de Apocalipsis 4:11 que está siendo adorado y se le está reconociendo como aquel que creó todas las cosas y que mantiene la creación. Cristo es el creador. No lo bajamos de su trono. En Génesis capítulo 3, por favor, y versículo número 20. Génesis 3:20. 20. 3:20 dice, 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 3:20 dice,
Dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hay una costumbre o una aberración de historia de una mujer llamada Lilith. La Biblia enseña que la primer mujer creada fue Eva y no hay registro alguno de que existiera Lilith. La teoría de que Lilith existió surge de Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y después en el capítulo 2 dice que creó a Eva. Entonces algunas personas, entre ellos los católicos, dicen es que, mira, la primera mujer que Dios creó junto a Eva, junto a Adán, fue Lilith. Y después de que pasó todo eso, ya en Génesis 2 fue cuando Dios decidió crear a Eva. Pero no hay argumento bíblico que defienda esa postura. La Biblia no enseña nada acerca de Lilith. Lilith, supuestamente, dice la historia, fue una mujer que no fue creada de la costilla de Adán, sino que esta mujer también fue creada de la tierra, como lo fue Adán. Y que por cuanto ella no salió de su costilla, Lilith rehusaba someterse a Adán. ¿Le suena de algo, hermana? Ella rehusaba someterse a la autoridad de Adán por cuanto ella no había salido de su costilla. Y esta mujer comenzó a provocar muchos problemas en el Edén, de tal manera que ella decide irse del Edén. Y Dios, dice la historia, que Dios incluso mandó ángeles tras ella para que intentaran convencerla de que volviera al huerto del Edén, pero esta mujer no quiso. Y que a partir de allí Dios sencillamente dijo, bueno, esta mujer no quiere hacerme caso, pues le creó a Eva, otra mujer a Adán, le creó a Eva de su costilla, porque ahora sí se sujete. Y Lilith supuestamente se convirtió en la madre de los demonios, quien está interesada en la vida de los niños. Supuestamente es la principal amenaza para las mujeres embarazadas, pues anhela la muerte de los bebés. Toda esa es la historia de Lilith. Sin embargo, hay varios errores en esa historia que no cuadran con la Biblia. ¿Por qué? En primer lugar, la Biblia nos menciona que cuando Dios creó el huerto del Edén, Adán estaba solo allí. No había ni una sola mujer. Y la historia nos menciona que Lilith estaba también en el huerto del Edén, pero la Biblia dice que Adán estaba solo. Estaba poniéndole los nombres y no se encontró nadie para hacerle compañía a él. Adán estaba solo. Y en segundo lugar, y la prueba más grande de que Lilith nunca existió, es que decir que Dios creó a una mujer rebelde y mala de corazón, es decir, que Dios falló en el momento de la creación. Es decir, que Dios creó a una persona imperfecta, cuando la Biblia dice que Dios vio todo lo que creó y todo era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Y que todo lo hizo hermoso y perfecto en su tiempo. Por lo tanto, decir que Lilith existió y que Dios la regó allí con la creación de Lilith es una blasfemia para nuestro Dios. Él creó todas las cosas, hermanos, siendo perfectas, hermosas. Esa historia es una falsedad. ¿Cuál es entonces la interpretación entre Génesis 1 y Génesis capítulo 2, donde parece ser que habla de dos mujeres diferentes? Hermanos, hagan de cuenta que ustedes están leyendo una biografía mía. En el capítulo 1 de mi biografía, yo digo, estoy casado. Y nada más. Y en el capítulo 2 de mi biografía, comienzo a dar detalles de cómo es la señorita con que me casé, cómo ha sido el matrimonio, etcétera, etcétera. Pasa exactamente lo mismo que en este caso. Sí, es la misma señorita a la que relaté en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de mi biografía, y es lo mismo que pasa en Génesis. En el capítulo 1, que Dios está dando sencillamente a grandes rasgos su creación, y en el capítulo 2, Él da detalles
más específicos de cómo realizó la creación. Es sencillamente una profundidad más que él toma, pero está hablando de la misma mujer. ¿Me está poniendo atención? Eso quiere decir, la historia de Lilith, hermanos, es totalmente falsa, antibíblica. Si alguna vez se lo sacan, menciónenles que aún los autores de la historia la han reconocido como una sátira, algo que es solamente para un chiste, un mal cuento, sátira. No tiene fundamento bíblico. Lilith jamás existió. En 1 Corintios capítulo 15, por favor, y versículo 45. 1 Corintios 15, 45. Primera Corintios 15, 45. Dice así. Así también está escrito. Y note las palabras que va a usar Pablo aquí. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Pero si se fija, cuando Pablo relata a Adán, Pablo utiliza el primer hombre en la tierra. Hay una teoría que dicen que hubo una creación preadámica, que existió algo más antes que Adán, otra civilización en algún otro lugar del mundo. La Biblia dice claramente que el primer hombre fue Adán. Sí que yo no sé de dónde sacan todas esas teorías. Surge esto a raíz de una pregunta muy común. ¿De dónde surgió la esposa de Caín? Porque cuando Abel fue asesinado por Caín, Dios corrió a Caín, y Caín ya está diciendo que habría otros que al ver la señal lo matarían, y que cuando se va a otra ciudad encuentra esposa y se casa. Si no había una creación preadámica, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Génesis capítulo número 5 y verso 4. Génesis 5, 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. La historia de Adán y Eva se centran en 3 de sus hijos, Caín, Abel y también después del asesinato, Set. Se centra en 3, pero no quiere decir que no haya más. La Biblia es clara que dice que Adán y Eva tuvieron más hijos. Tenían que poblar la tierra, hermano. Un embarazo por año prácticamente. Tenía más hijos e hijas, y de allí salió la esposa de Caín. O sea, no tiene sentido decir que hubo una creación antes que Adán. Adán es el primer hombre en la tierra, lo dice claramente. Y ahorita leímos que Eva es la madre de todos los vivientes. Es decir, que fue también la primera para poder ser madre de muchos. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? De los propios hijos de Adán y Eva. ¿De dónde salieron las personas de diferente tono de color? Porque es otra que se sacan. Si no hay una creación preadámica, ¿de dónde salen entonces las personas de color, los morenitos, los que están como medio azules, los amarillos, los que están medio rojitos? Los blancos, los albinos? ¿De dónde salieron tanta tipo de color? Los mormones dicen que las personas morenas de África, por ejemplo, morenas, son descendientes de Caín, y que las personas de tez blanca, como su servidor, son descendientes de Set. Esto no lo acordamos nosotros. Antes, a mí me parece una ofensa andar diciendo eso.
El lugar donde se residía, el tiempo de exposición al sol y las comidas afectan la tonalidad de la piel, mis hermanos. Si usted come zanahoria en gran cantidad, su piel se suele tornar amarillenta, naranja, un poco medio rara. Plantas medicinales, hay una que no recuerdo si su nombre es Surhat, algo, no me acuerdo bien el nombre, tinta la piel de azul, azul oscuro. Usted lo ve normal, se ve moreno, pero si le da el sol se ve azul oscuro. La tonalidad de piel pudo haber surgido a raíz del lugar donde vivían, la exposición al sol que tenían y lo que consumían. Y esa es otra respuesta a los que dicen que tuvo que haber otra creación preadámica. Y una de las más conflictivas, que nos lleva a dar una explicación que aún otros bautistas niegan. ¿De dónde salieron los gigantes entonces? La explicación bíblica que aún hay problema entre los bautistas es que los demonios, como dice Judas y también Pedro, deshonraron su nivel, no quisieron estar más en el cielo, se miraron a las mujeres y tuvieron un encuentro sexual, demonios con humanas, y de allí surgieron los gigantes. Esa es teoría. Aún en el mundo bautista hay conflicto en aceptar eso, ¿sí? Pero por donde le quiera usted mirar, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ni una sola pauta, ni siquiera una pequeñita para poder decir que alguien existió antes que Adán y Eva. No hubo otra civilización. De Adán venimos todos. Bueno, me refiero por ser el primer hombre, ¿verdad? Por supuesto que venimos de Dios, ¿verdad? Pero siendo de ancestro de Adán venimos todos. Sí, hermanos, la Biblia es clara respecto a esto. Apréndase qué decir acerca de que Cristo no es creado, de que Lilith no existió y de que no hubo creación preadámica, y acepte y reciba, hermanos, lo que se le ha sido enseñado. En Timoteo dice, sea retenedor de la palabra fiel tal cual como ha sido enseñado. Hermano. También habla, bueno, la genética de los pollos, si se ponen entre dos pollos chiquitos, salen dos pollos chiquitos, y luego los hijos hacen otros más chiquitos y después van a ser más chiquitos. A lo mejor ahí pasó de los gigantes, porque entre salió uno grande y se casaba con otro grande, y así de poco a poco se fueron por la genética. Hay muchos que son, por ejemplo, unos que venden queso. Los queseros. No, hay unos que tienen todo blanco, se casan con lo mismo y comparten la misma genética. De los mismos. Y la mayoría son árboles por la genética. Sí. Le menciono, esa teoría de los demonios con humanas es muy fuerte, pero es teoría. Aún entre los bautistas hay conflicto en eso. Otros dan la explicación de la genética. Pero independientemente, y vuelvo a aclarar, por donde le busque, no hay ni una sola pauta de que la Biblia mencione que antes de Adán y Eva hubo otra civilización. De hecho, también hay una regla de que no se pueden tener relaciones, bueno, sí pueden, pero no pueden crear, por ejemplo, un gato no puede maquillarse con un conejo y tener hijos. Entonces ahí sí Dios especificó la genética de que no se puede mezclar solamente en sus mismos especies. Los ángeles sí no tenían por eso le menciono, es algo conflictivo. Sí, a lo que yo llego es que sin importar por dónde le busquen, no se encuentra una creación preadámica. El Señor
y ahorita lo leímos claramente, Adán fue el primer hombre, sí, y Eva la madre de todos los vivientes, varona se le llamaba, sí, por ser la madre de todos los vivientes, es decir, los pone como los primeros. Y si Dios los pone a ellos como los primeros, ¿por qué surge otra teoría de que hubo más además de ellos? Por una ignorancia de la Biblia, prácticamente. Sí, vamos a hacer una oración, mis hermanos, y continuamos con lo demás. Señor.